Nos acompaña en el estudio de Visión Informativa José Manuel Ripa, experto en finanzas. Y bueno, el tema lo hemos abordado en repetidas ocasiones, pero parece que el gobierno federal nos está dando estas noticias en escalas, ¿no? Hay un recorte presupuestal, empezamos a ver los efectos, empezamos a ver en qué áreas golpea más fuerte y así sucesivamente habrá uno nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandra. Gracias por tenerme aquí. Sí, parece que el día de hoy se anunció ya el cuarto recorte al presupuesto, para el 2017. Vemos que el gobierno, en lugar de invertir, está recortando el gasto y obviamente eso está afectando la economía. Lo que realmente tenemos que tener ya es un plan económico para detonar la economía y parar de estos recortes que realmente nos están dañando. El argumento del secretario de Hacienda ante el recorte anterior era que eso estaría mejorando la competitividad para empezar, que veo por lo que mencionas que el efecto fue contrario o ha sido contrario. Y por otro lado también hablaba de mejorar el tipo de cambio y dejar de golpear a la frontera con el dólar como lo teníamos, porque en gran mayoría de los casos las rentas específicamente son en dólares, eso está afectando a los pequeños comercios. ¿Hubo algo positivo del recorte anterior? No he visto nada positivo del recorte, lo único que veo es que los mercados están nerviosos, vemos un crecimiento mediocre de la economía, vemos que no existe la voluntad, aquí en la frontera nos ha afectado muchísimo el incremento del IVA, hay que saber reconocer cuando el gobierno se equivoca y con esa humildad decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Vamos a bajar el IVA de vuelta para ayudar a que detone la zona fronteriza. Seguimos en espera, ya se escucha como un disco rayado de las cuentas en dólares para detonar la economía. Hemos tenido varios fines de semana aquí en Baja California donde tenemos una gran afluencia de turismo. Sin embargo, tenemos el problema, ¿qué hacemos con esos dólares? Entonces vemos que no existe la voluntad de crear una zona económica fronteriza. No vemos el respaldo del gobierno federal donde le apriete ya las tuercas a los bancos para que ya aperturen esas cuentas para los comerciantes, tal y como se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre del 2014. Entonces, estamos en espera, no podemos nomás estar esperando recortes y recortes. Vemos que nos está afectando el precio del petróleo. También sabemos que ya Pemex ha recortado muchísimo su producción. Nos están dando gasolinazos tras gasolinazos, que para mí es otra manera de aumentarnos los impuestos, y sobre eso no nos ayuda ni con las cuentas de dólares, ni para crear una zona económica fronteriza aquí en Baja California, para ayudarnos a detonar la economía del estado. Mexicali, el municipio más golpeado en el tema de los gasolinazos, ya de ahí también con afectaciones serias en Tijuana. Carlos Leos hacía un análisis del tipo de cambio en este inicio de semana y decía que por factores también, sabemos, externos, nuevamente se eleva el precio y regreso a este tema porque ese era el argumento para los recortes presupuestales. Entonces, si no está sirviendo al 100% para eso, sí vimos que bajó el precio del dólar en algún momento, pero no exclusivamente por este tema como lo argumenta el secretario. El motivo que bajó el tipo de cambio o mejoró el peso contra el dólar fue porque la presidenta del Banco Federal Norteamericano anunció que ella no tenía previsto aumentar las tasas de interés de referencia el primer semestre del 2016 por problemas que se están viendo en la economía mundial. Sin embargo, no fue nada que hicieron ni el presidente del Banco de México ni el secretario de Hacienda. Fue una cosa externa. Ahora, yo recuerdo bien cuando yo estaba en la primaria y la secundaria que no hacía la tarea y, es que a los maestros no les importaba que si el perro se comió la tarea o qué había pasado de cosas externas. Buscaban resultados, buscaban que cumpliera. Yo pienso que también nosotros estamos buscando que el gobierno federal nos cumpla y que ya no nos esté diciendo es que van más recortes o es que pasó esto en China o bajó el precio del petróleo. Tenemos que ver cómo vamos a detonar la economía de México, tomar las decisiones ya, no son decisiones tan difíciles, y empezar a crear estas zonas económicas para los distintos estados. Cada estado tiene cosas positivas. Entonces, ¿por qué no vamos apoyando eso y vamos detonando las economías de cada estado? Y pienso que al detonar las economías de todos los estados, vamos a detonar la economía nacional también.
Cuando vemos que el discurso es que no hay un problema, que en México no hay una crisis, que Baja California aparte es favorecido, ¿no? Porque todas las pulgas se le cargan al mismo perro, como dicen coloquialmente, porque de acuerdo al gobierno federal, Baja California pues no necesita ningún precio ni ningunas condiciones especiales, como aquí sabemos que sí. Entonces, la propuesta sería ¿cuál? Porque difícilmente cuando no se visualiza el problema, estamos en vías de alguna solución. Sí, tenemos un grave problema donde el gobierno federal no reconoce su error, como dije anteriormente. Tienen que reconocer que el aumento al IVA no nos ayudó aquí en la frontera, nos golpeó mucho al comercio. Tienen que ver qué es lo que pueden hacer sobre eso. Las cuentas en dólares también, otra decisión que no es tan difícil de que tome el secretario de Hacienda para que ya los bancos ya nos aperturen las cuentas a los comerciantes, que nos ayuden a depositar los dólares aquí en México y no estarlos depositando en San Diego, que es lo que comúnmente está sucediendo. Hay que reinvertir ese dinero aquí, hay que crear nuevas empresas y nuevas fuentes de empleo. Entonces, son decisiones sencillas que nos pueden ayudar muchísimo aquí en la frontera y desconozco la cerrazón del por qué no las han tomado aún. No sé si falta de interés porque se les ha manifestado en las pocas visitas que han tenido y en la poca apertura también que han tenido para escuchar a los empresarios. Lo primero que se hace es manifestar de qué adolece Baja California, ¿no? El IVA, por supuesto, se les mencionó en repetidas ocasiones, el tema de los vehículos, la importación, esto que mencionábamos y que aparte ha sido tema de Canaco, que no ha soltado Canaco el tema porque pues, los empresarios o los comerciantes, ahorita también los yonqueros, pues han sido fuertemente golpeados. Mire, sobre el tema ahí, vimos que hubo ciertos socios de Canaco que también les confiscaron carros. No se sabe si los yonqueros están importando carros chatarras y luego vendiéndolos como autos chocolates. No sabemos los motivos del por qué Hacienda sigue sin darnos un resultado para poder importar esos autos chocolates. Ahora también sabemos bien que Baja California ha sido un estado muy golpeado y no quisiera mencionarlo, pero por motivos políticos. Ya no estamos hablando de la economía, sino políticos, porque aquí lamentablemente el gobierno del estado es de otro color, es de otro partido y parece que desde hace más de 20 años nos han estado castigando. Entonces ya nos tenemos que olvidar de los colores, tenemos que poner primero al país, a México, y tenemos que trabajar juntos. Tenemos que detonar la economía. Al detonar la economía de Baja California vamos a pagar más impuestos. No estamos pidiendo condiciones especiales, estamos pidiéndole al gobierno federal que nos permita trabajar, que nos permita competir contra San Diego, contra California, una de las economías más fuertes del mundo. Es lo único que estamos solicitando. A cambio de eso, el gobierno federal va a recibir más impuestos, va a haber más seguridad social para los trabajadores, que van a tener su Infonavit, Seguro Social y todos los beneficios que arroja la Ley Federal de Trabajo. Entonces, lo único que estamos buscando es que nos permitan trabajar, que nos permitan tener estas cuentas en dólares que tanto nos hace falta. Se anunció mucho lo del SPID por parte del Banco de México, que iba a ayudar muchísimo. Pues realmente eso ayuda para las empresas grandes. Lo que son los pequeños y medianos empresarios o los comerciantes, pues no vemos donde tengan ellos realmente proveedores en dólares y que ocupen pagar en dólares dentro de México. Lo que sí ocupamos es poder depositar los dólares en efectivo. Y lo que sí nos gustaría es, si los bancos no nos van a recibir los dólares en efectivo, ¿qué programa podemos tener a través del Banco de México, donde los bancos aquí que están en Tijuana sean la ventanilla receptora de esos dólares en efectivo para el Banco de México? Sí, recuerdo cuando se toma esa decisión que decíamos, bueno, no podemos regresar a poner el dinero debajo del colchón, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos retrocediendo en temas en los que se había avanzado en la frontera? Y bueno, dejando un poquito de lado este tema, hay un curso de certificación para oficiales de cumplimiento en puerta. Sí, así es. En el mes de mayo tendremos a partir del 16 de mayo un curso aquí en la ciudad de Tijuana para la certificación para los oficiales de cumplimiento, también para contadores o personas que gusten estar auditando centros cambiarios o FOMS. La Comisión Nacional Bancaria nos está exigiendo que en el 2016 nos certifiquemos ya todos los que estamos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por lo tanto, se estará dando este curso por la empresa de Salle Sanz Grant Thornton aquí en Tijuana en esas fechas, y pues ojalá que asistan. Va a haber un cupo limitado, van a ser como para entre 35 y 40 personas nada más.
y sé que hay mucho interés para que la gente vaya a este curso, se tenga los conocimientos para poder tomar el examen, ya que acaba de abrir la Comisión Nacional Bancaria de Valores una convocatoria para el próximo examen, que va a ser el 2 de julio, y tienen hasta el 30 de este mes para registrarse para ese examen, para poder tomar el examen y ojalá que lo puedan aprobar. Entonces es en mayo. ¿Cuál es la sede y para inscripciones a dónde deben de comunicarse? Para las inscripciones es a través de la empresa de Salle Sanz en Ciudad México, o se pueden comunicar conmigo. Mi celular es el 664-416-0707 y con mucho gusto los puedo atender también. También, si gustan, les damos nuestro número de teléfono en cabina, 693-4826, el número que usted ya conoce, y aquí le damos los datos. ¿Nos recuerdas las fechas? Sí, del 16 al 20 del mes de mayo. 16 al 20 de mayo, ¿en qué horarios y cuál es la sede? Va a ser de las 3 de la tarde a las 9 de la noche, de lunes a viernes, y la sede estamos viendo aún si va a ser aquí en Vía Corporativo. La sede por definir, pero las inscripciones ya están abiertas. José Manuel Ripa, muchas gracias por tu visita el día de hoy. Alejandro, muchas gracias por la invitación.